Hola, hablaremos en esta presentación sobre los desafíos médicos de atender pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en la sala de emergencias. Cuando pensamos en esclerosis lateral amiotrófica, desde el punto de vista médico, recordamos a neurología, recordamos una enfermedad que genera un alto sufrimiento y que ocasiona la muerte. Vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo podemos ayudar a los pacientes con esta enfermedad que llegan a la guardia. Hablaremos sobre generalidades de la enfermedad, algo de la patogenia, cómo se trata actualmente la enfermedad, por más que no se pueda curar, por qué estos enfermos van a la guardia, la disfagia que suelen presentar y que a veces los lleva a la guardia, la disnea y cómo se trata y algunas recomendaciones sobre el tratamiento paliativo. En cuanto a las generalidades, esta es una enfermedad que ha afectado diferentes personalidades de nuestro país, como Fontana Rosa, como al político Esteban Bullrich, a Stephen Hawking, a un baterista que se llamaba Martín Carrizo y que falleció de esta enfermedad, y también fue conocida en Estados Unidos como la enfermedad del baldazo de agua helada. Esta es una enfermedad neurológica, es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad progresiva. Desde que empiezan los primeros síntomas, habitualmente pasa un año hasta el diagnóstico y luego del diagnóstico empiezan las dificultades, dificultades para caminar y entonces es necesaria una silla de ruedas, dificultades para tragar y entonces es necesario colocar una gastrostomía, no se pueden mover adecuadamente y necesitan un cuidador, no pueden respirar bien y necesitan ventilación no invasiva, o traqueostomía, ventilación invasiva y finalmente la muerte. En esta última etapa, a partir de la silla de ruedas en adelante, es cuando es más probable que un paciente con ELA llegue a una guardia. Y habitualmente esta progresión desde el inicio hasta la muerte lleva entre 2 años y 2 años y medio. Es una enfermedad que fue descrita por Charcot alrededor del año 1850 en París, en la clínica o el hospital Salpêtrière. Este médico anátomo-patólogo francés, que también se le atribuye la creación de la neurología, lo que descubrió fue que él tenía pacientes que se internaban en la clínica y que a lo largo del tiempo iban evolucionando hasta que fallecían. Cuando fallecían, él les hacía la anatomía patológica y descubrió que en el sector lateral de la médula espinal tenía un color amarillento, es decir, esclerótico. Y esto estaba relacionado seguramente con la amiotrofia que tenían los pacientes. Es decir, que le llamó esclerosis por las características de la médula espinal lateral, porque es el sector lateral de la médula espinal, y amiotrófica por las características clínicas. Alrededor de 1930, un beisbolista muy famoso de Estados Unidos que se llamaba Lou Gehrig se enferma con esta patología y fallece y crea una fundación para el estudio y la investigación de esta enfermedad. Alrededor de 1990 se descubre el primer gen que se asocia con familias que tienen ELA. También en esa misma década, en el 94-95, se aprueba el Riluzol, que es el primer medicamento que enlentece la evolución de la enfermedad. En el 2017 se aprueba, primero en Japón y luego en Estados Unidos y también en Argentina, el Arabone para enlentecer el avance de la enfermedad. Y en el 2023, hace muy poquito tiempo, se aprueba en Estados Unidos el primer medicamento para alteraciones genéticas en esta enfermedad. Unas alteraciones genéticas. Acá vemos la evolución natural de la esclerosis lateral amiotrófica. En el gráfico de la derecha vemos que desde el inicio de los síntomas hasta 2 años han fallecido aproximadamente el 50% de los pacientes y esta es la historia natural y habitual de esta patología. Vamos a hablar algunas palabras acerca de la patogenia. En la neurona de la izquierda, en este modelo, que es la neurona presináptica, se ve cómo libera
aminoácidos excitatorios como glutamato hacia la neurona motora. Este glutamato estimula receptores excitatorios, AMPA y kainato, que abren canales iónicos a través de los cuales entran iones a la neurona motora. Esta se despolariza y al despolarizarse libera acetilconina en el espacio sináptico que al hacer contacto con los receptores musculares genera la contracción muscular. Una vez que el glutamato termina su acción, es recaptado por células de la glía, es transformado en glutamina que difunde y luego está disponible para una nueva sinapsis en forma de glutamato. Uno de los modelos propone que estos receptores que recapta el glutamato no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, el glutamato sobra en el espacio sináptico y al sobrar en el espacio sináptico sobreestimula a las neuronas motoras generando una excitotoxicidad. Esta excitotoxicidad, esta sobreestimulación de la neurona, hace que se acumulen adentro radicales libres que dañan membranas celulares como las membranas mitocondriales. Las mitocondrias, al estar dañadas, no pueden generar la energía necesaria para hacer las diferentes funciones. Una de ellas es la degradación de proteínas mal sintetizadas o mal plegadas. Entonces estas proteínas se empiezan a agregar adentro de la neurona motora generando diferentes problemas como alteración en el transporte axonal, tanto anterógrado como retrógrado. Por último, como la microglía detecta que la neurona motora no está funcionando adecuadamente, la ataca y la termina de destruir. A nivel más celular, dijimos que hay alteración en la homeostasis proteica, hay alteración en el transporte de vesículas, hay disfunción mitocondrial, hay alteraciones en la reparación del ADN, puede haber alteraciones en el transporte nuclear, se acumulan radicales libres que están relacionados con el estrés oxidativo y también hay alteración en el metabolismo del ARN. No sabemos cuál es la causa de la ELA. Es posible que haya varias causas que actuando a diferentes niveles, en diferentes personas que tengan una predisposición genética, la enfermedad se desarrolla. Pero lo que sí sabemos más o menos es que estos mecanismos son los que participan en la enfermedad de la neurona motora. Si podemos, a través de diferentes fármacos, actuar en diferentes puntos, es posible que podamos mejorar la evolución de la enfermedad y eso es lo que actualmente se está realizando. El tratamiento actual de la enfermedad, primero hay que entender que curar es diferente de tratar y que tengamos una enfermedad que no se pueda curar no significa que no se pueda tratar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tratar a estos pacientes. El tratamiento se divide en dos grandes pilares, el tratamiento farmacológico y el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario ha cambiado en los últimos años la calidad y la cantidad de tiempo que viven estos pacientes y está formado por neurólogos, neumonólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psiquiatras, fisiatras y cirujanos que ayudan en las diferentes etapas de la enfermedad. Desde el punto de vista farmacológico en nuestro país tenemos dos fármacos, el Riluzol, que se encuentra en forma de comprimidos y en solución oral para aquellos pacientes que tienen gastrostomía, y el Edarabone, que se administra de forma endovenosa algunos días al mes y otros días se descansa. También existe en Estados Unidos el Tofersen, que es este medicamento que es para algunos tipos de ELA genética relacionados con el gen SOD1 y el Edarabone en suspensión oral que también está en revisión en Europa. El Edarabone es un medicamento que todavía está en discusión en ámbitos académicos. Por ejemplo, la Unión Europea, en la Agencia Europea de Medicamentos, aún no lo aprobó para su utilización en esa región. Lo que sí ha mejorado, como decíamos hace unos instantes, es el equipo multidisciplinario,
porque ha mejorado la sobrevida de los pacientes. Hay diferentes artículos que muestran esto de que los pacientes que se atienden con equipos multidisciplinarios evolucionan mejor que aquellos que se atienden en clínicas neurológicas generales. Por ejemplo, acá vemos un artículo donde dice que los pacientes que se atendían en clínicas especializadas tenían mucho más riluzol, se les indicaba mayor ventilación no invasiva y mayor gastrostomía, lo que redundaba en una mejor calidad de vida. Ok, tenemos un paciente enfrente que tiene una enfermedad incurable, pero todos los integrantes del equipo de salud tenemos que brindar nuestro mejor esfuerzo para ayudarlos. Es recomendable que haya una comunicación entre el departamento de emergencias y el equipo tratante. A ver qué es lo que se estaba haciendo y cuál es la causa por la cual el paciente está concurriendo a una guardia. Pero, ¿por qué un enfermo con ELA concurre a una guardia? Y acá siempre es bueno tener en cuenta algunas situaciones. Los pacientes con ELA suelen atenderse en un centro especializado que no siempre es el centro de su obra social. Entonces, la guardia suele ser de la obra social y el paciente se suele atender en otro lado, lo que no es tan sencillo a la hora de la comunicación. Pero los motivos por el cual un paciente suele ir a una guardia, primero hay que tener en cuenta que no todos los problemas de salud de un paciente son por la ELA. Hace poco tuve un paciente que me vino a ver y me dice, doctor, voy a una guardia y me duele una muela, y entonces el médico que me atiende dice, no, eso lo tiene que charlar con su neurólogo porque debe ser todo por la misma enfermedad. Y no, no es así. Entonces, es importante tener en cuenta que no todos los problemas son por la ELA. Pueden tener problemas respiratorios, sí, es la principal causa de muerte de estos pacientes. Pueden tener problemas deglutorios y entonces también es uno de los motivos por el cual pueden consultar a la guardia, o también pueden estar demandando cuidados del fin de vida con sus correspondientes directivas anticipadas. Vamos a hablar de estos temas. No todos los problemas de salud que tenga un paciente con ELA son por la ELA. Hay que escuchar al enfermo, me duele la garganta y bueno, tienen a lo mejor una angina. Hay que evaluarlo como cualquier otro paciente. Entiendo que vemos un paciente muy enfermo, pero hay que tratar de ayudarlo en todo lo posible. Así que, por favor, considerar que no todos los problemas de un paciente con ELA son por la ELA. El otro motivo por el cual los pacientes suelen consultar a una guardia es porque no pueden tragar más. De un momento a otro han dejado de tragar. Es cierto que la enfermedad es progresiva y que la pérdida de la deglución es paulatina. Al comienzo, la fonoaudiología y la nutrición ayudan mucho a los pacientes y no es necesario ir a la guardia. Pero, a pesar del tratamiento farmacológico, a pesar del tratamiento con fonoaudiología y con nutrición, la disfagia va empeorando. Cuando el problema es muy serio, se recomienda colocar una gastrostomía y en general no esperar a que el paciente deje de tragar. Es recomendable hacerlo antes. Muchas veces, por las dificultades del sistema de salud o por el propio enfermo y su familia, la colocación de esta gastrostomía se retrasa. En un momento determinado, la disfagia empeora rápidamente. Puede ser porque tengo una infección o puede ser porque la misma enfermedad de un momento a otro empeora más rápido. Y entonces el paciente no puede tomar agua, no puede comer y lo llevan a una guardia. Es recomendable en esa circunstancia colocar una sonda nasogástrica en una sala de emergencias. Colocarle la sonda nasogástrica y bueno, ahí sí, una vez que le colocan la sonda nasogástrica, ver que todo esté bien, a lo mejor internarlo un par de días, y después, con tiempo, se verá la colocación de una gastrostomía endoscópica percutánea. Si se coloca la sonda, hay que mantener al paciente en una posición semisentado, evitar que aspire saliva o secreciones,
eh, aspirarlo si es necesario y mantener una buena higiene oral. Es recomendable, desde mi punto de vista, internar al paciente un par de días, hablar con nutrición para que asesore al enfermo y a su familia cómo lo va a alimentar o cómo le va a dar líquidos durante los próximos días, manejando esa sonda nasogástrica. El otro tema importante, que es el manejo respiratorio, vamos a hablar en estos slides. Cuando llega un paciente con ELA a la guardia, muchas veces a los médicos de emergencia se le viene, bueno, si el paciente ya tiene dificultad respiratoria, hay que mandarlo a UTI para que le hagan la tráqueo y la gastro, así le ahorramos tiempo. Ok, eso puede ser cierto y a muchos pacientes le puede ser beneficioso, pero yo creo que hay que individualizar estas situaciones. No todos los pacientes que llegan con dificultad respiratoria y tienen diagnóstico de ELA necesitan terapia, necesitan gastro y necesitan tráqueo. Muchos pacientes han mejorado de los que nosotros hemos visto con la ventilación no invasiva. Hicimos un trabajo en nuestro hospital hace ya varios años atrás, donde a los pacientes que tenían dificultad respiratoria y que lográbamos administrar la ventilación no invasiva, vivían casi un año más que aquellos que no le podíamos dar ventilación no invasiva. Y eso es un equipo de BIPAP. Pero después esto hay múltiples trabajos alrededor del mundo que han demostrado que la BNI aplicada adecuadamente mejoran la calidad de vida y mejoran la sobrevida de los pacientes. Entonces, si un paciente llega con dificultad respiratoria a la guardia, considerar si es adecuado iniciarle BNI. ¿Cómo se inicia BNI a un paciente? Bueno, primero se le interna, se le se ve la parte respiratoria y se habla con el neumonólogo al día siguiente o ese mismo día para ver si se puede iniciar la BNI. Ojo, puede ser que un paciente venga a la guardia con disnea en un estado más avanzado, que ya usaba BNI en su casa, pero que ya no le está alcanzando. Puede ser que en ese paciente no se haya hablado de directivas anticipadas. Entonces, se puede hablar. Miren, podemos limitar el esfuerzo terapéutico y bueno, hagamos medidas de confort o puede ser que no sea posible hablar de estas medidas anticipadas y entonces hay que proceder a realizar todas las medidas pertinentes para mejorar la sobrevida. Si las directivas anticipadas ya están habladas y figuran en la historia clínica, se pueden limitar las medidas terapéuticas si es lo que el paciente y su familia había decidido o se hace el mejor esfuerzo para llevar adelante con las medidas necesarias. Lo cierto es que las dificultades respiratorias de emergencias en cuanto a la parte de la utilización de oxígeno hay que hacerlo con precaución porque puede haber riesgo de hipoventilación. Si el paciente estaba con una hipoxemia y esa hipoxemia lo estaba estimulando a mantener una respiración relativamente útil, si nosotros le mejoramos esa oxemia con el oxígeno en forma de cánula, le bajamos ese estímulo y el paciente puede respirar con mayor dificultad. Valorar la BNI si es tolerada y no está contraindicada, aspirar las secreciones, los broncodilatadores si es necesario, la antibiótico terapia si hay sospecha de infección e intubarlo siempre y cuando el paciente y su familia esté de acuerdo. Hay que tener en cuenta que puede haber hipersecreción y tos ineficaz. Los anticolinérgicos y la aspiración de secreciones son útiles y el uso del equipo de asistencia de la tos también lo ayuda mucho. Si hay disnea aguda e importante, si hay infección respiratoria, si hay broncoaspiración, si hay crisis respiratoria con hipercapnia, alteración del estado de conciencia
y fallo del soporte ventilatorio domiciliario, y hay signos de alarma respiratoria como taquipnea, hipercapnia, somnolencia, deterioro del sensorio, y uno asume que hay un fracaso de BNI domiciliario, bueno, ahí la ventilación invasiva, si el paciente acepta, es una opción. ¿Qué estudios complementarios son recomendables hacer en este tipo de pacientes? Bueno, obviamente los gases arteriales, esto lo saben ustedes mejor que yo, una radiografía o una tomografía de tórax para descartar una infección o atelectasias, la parte de electrolitos, los análisis, un electrocardiograma y la espirometría si estuviese disponible. Entonces, si un paciente se presenta a la guardia con disnea y nunca usó BNI, ¿sí? Yo tengo ELA y me está faltando el aire, bueno, veamos si no tiene una infección que requiera el tratamiento adecuado. Si nunca usó BNI, bueno, a lo mejor esta disnea es progresión de la enfermedad y la colocación de la BNI lo puede ayudar. Es decir, ustedes en la guardia pues decir, bueno, vamos a internarlo, vamos a hablar con los especialistas de neumonología y de neurología para ver si puede empezar con la ventilación no invasiva. Si usaba BNI en el domicilio y la enfermedad está progresando, es decir, la BNI ya no le es útil, bueno, a lo mejor necesita la tráquea y la ventilación invasiva. Y si ya usaba ventilación no invasiva en el domicilio y no desea tráquea, hay que darle las medidas paliativas. Cuidados de fin de vida y directivas anticipadas. Mi experiencia es que es una tarea del equipo tratante hablar de estos temas. No es recomendable hablarlo en una situación de emergencia. Es posible que el enfermo, con su familia, vaya al departamento de urgencias porque se encuentra en la etapa final de la vida y desean el tratamiento adecuado, que ya saben ellos cuál es y está aclarado con su equipo tratante. En ese caso, es recomendable internarlo en una sala general y darle los cuidados médicos necesarios. Si el paciente dejó directivas anticipadas y no desea medidas invasivas, y eso figura en la historia clínica, para el médico de guardia todo es más sencillo. Ahora, si el paciente habló con su médico y con su familia, pero no figura en la historia clínica, pero toda la familia está de acuerdo, bueno, ahí el médico de guardia dice, ustedes están todos de acuerdo en que esto es lo mejor para el paciente y que el paciente quería, sí. Entonces, bueno, se firma la historia clínica y se ofrecen las medidas de confort. Ahora, también es posible que si el paciente llega en una etapa avanzada de su enfermedad con dificultad respiratoria, pero no llega a hablar de directivas anticipadas con su médico, entonces, bueno, lo recomendable es actuar con la intubación y la ventilación mecánica. Conclusiones finales de esta charla. No todos los problemas de un paciente con ELA en la guardia son por la ELA. Eso es algo que tienen que tener en cuenta y no repetir automáticamente. Si el paciente no puede tragar, hay que evaluar su disfagia y eventualmente colocar una sonda nasogástrica. Si el paciente tiene problemas respiratorios, bueno, hay que ver si la BNI lo puede ayudar, si es necesario intubarlo y colocarlo en ventilación invasiva o darles medidas paliativas. Y el tratamiento paliativo en el caso de que el paciente no desee medidas invasivas. En nuestra experiencia, el equipo de ELA del hospital, asociado con otros profesionales de otros hospitales porteños, nos han ayudado mucho a tratar y a seguir a estos pacientes. De ahí nuestra experiencia que les acabo de compartir. Muchas gracias por su atención.